Buenos días a todos los que nos están en este momento sintonizando en este su canal. Estamos transmitiendo en su canal, el canal de bendición Cristo TV 21.5. Gracias por sintonizarnos. También todos los que se están conectando a través de YouTube y de Facebook. Gracias por conectarse. Este es su programa. Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo. Gracias. Vamos a entrar a hacer una oración antes de poder hablar sobre el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permite otro día más de estar aquí con ustedes. Gracias, Señor Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Sin ti, Señor, verdaderamente no podemos hacer nada. Gracias, Señor. Y ahora te pido que vamos a hablar tu palabra. Que seas tú el que nos des el denuedo, Padre Santo, para poder hablar tu palabra, Señor, porque sin ti yo no puedo hacer nada, Padre Santo. Gracias por ser el instrumento que tú necesitas para hablarle a tu pueblo, Padre Santo. Ahora que voy a hablar, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra caiga en tierra fértil. Prepara sus corazones, Padre Santo, para que ellos puedan entender tu palabra, Padre Santo. Ábrele sus oídos espirituales, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a empezar a hablar sobre el tema. Y hoy le puse lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 5, verso del 21 en adelante. Y habla sobre las obras de la carne. Las obras de la carne, hermanos. La carne describe la naturaleza humana con sus deseos inmorales. La carne permanece en los creyentes después de su conversión y es nuestro enemigo mortal. Aunque hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aún la carne permanece en nosotros y es nuestro peor enemigo mortal. Es lo que dice la palabra. No importa que nosotros hayamos ya aceptado a Cristo, que seamos creyentes, redimidos, aún estamos en la carne y aún estamos nosotros batallando con nuestra carne diariamente y debemos de crucificarla. ¿Cómo se crucifica? Por medio del poder del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar sobre esas obras de la carne. Y esto está en Gálatas capítulo 5, capítulo 5, verso del 16 en adelante. Y aquí vemos cómo dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dice la palabra: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Nosotros todo el tiempo, ahora que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Dice que porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, verso 17. Estamos en Gálatas capítulo 5. Vemos aquí en el 16 en adelante de los versículos, dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y es cierto, los dos, el espíritu y la carne se oponen entre sí, porque quiere ganar la carne con sus deseos pecaminosos y el espíritu quiere ganar para que nosotros obremos de acuerdo a lo que dice Dios, la palabra de Dios. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo ahora que ya estamos en las cosas de Dios. Ahora que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros ya tenemos el Espíritu Santo y podemos ser ahora guiados por el Espíritu Santo. Por eso dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y es cierto, si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí está enumerando cuáles son las obras de la carne que nosotros debemos de evitar. Esas obras de la carne debemos de evitar todos los días, hermanos. Por eso debemos de orar, debemos de llenarnos de la palabra todos los días, llenarnos del Espíritu Santo. Aquí habla sobre cuáles son las obras de la carne, que son adulterio. Vemos aquí una de las obras de la carne, que adulterio, que es decir, relaciones sexuales de una persona casada con alguien que no sea
su cónyuge. O sea, el adulterio es cuando tú estás ya casado y estás teniendo relaciones con alguien más que no sea tu esposo o tu esposa. Ese es el adulterio. Y la otra es fornicación. Y la otra es inmundicia. Luego dice lascivia. Y luego idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, hay más obras de la carne todavía, aparte de las que estamos mencionando aquí, que son, voy a volver a mencionar nuevamente las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Aquí Pablo estaba amonestando a la iglesia de Galacia porque estaban en las obras de la carne. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no van a poder heredar el reino de Dios, no van a poder entrar al cielo. Eso es lo que dice la palabra. Si continuamos practicando las obras de la carne, que son, ahorita lo mencioné, y vamos a irnos una por una, qué quiere decir adulterio, qué es fornicación, qué es inmundicia, qué es lascivia, qué es idolatría, qué es hechicerías, qué es enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Y vamos a irnos una por una. Aquí vemos claramente que a pesar de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y a pesar de que ya mora en nosotros el Espíritu Santo, aún seguimos nosotros en la carne y vamos a seguir batallando. Pero la palabra dice bien claro, ya no digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque ahora tenemos al Espíritu Santo y tenemos el poder con el Espíritu Santo de poder nosotros andar en el Espíritu y no ser guiados por la carne. Amén. Adulterio, como dije ahorita, es decir, relaciones sexuales con una persona casada que está teniendo relaciones con alguien que no sea su cónyuge, o sea, alguien que no sea su esposo o su esposa. Fornicación. Fornicación es decir, conducta y relaciones sexuales inmorales. Incluye el complacerse en fotos, películas, pornografías y que tenga relaciones sexuales con alguien aunque que no están casados. Inmundicia es decir, pecados sexuales, obras y vicios malvados, incluso pensamientos y deseos del corazón. Y lascivia es decir, sensualidad, seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. Idolatría. Idolatría es decir, adoración de espíritus, personas o imágenes talladas, confianza en cualquier persona, institución o objeto como si tuviera igual o mayor autoridad que Dios y su palabra. Hechicerías, es decir, brujería, espiritismo, magia negra, adoración de demonios y uso de drogas para producir experiencias espirituales. Enemistades. Enemistades, es decir, intenciones y acciones hostiles e intensas, antipatía u odio extremo. Esos son enemistades. Pleitos, es decir, querellas, antagonismo, lucha por la superioridad. Celos. Celos es decir, resentimiento, envidia del éxito de otro. Ese es celos. Y la otra es iras, es decir, enojo explosivo que se inflama y se convierte en palabras o acciones violentas. Esos son las iras. Contiendas, es decir, búsqueda de poder. Disensiones, es decir, la introducción de enseñanzas divisorias no respaldadas por la palabra de Dios. Herejías, es decir, división de la congregación en grupos egoístas o camarillas que destruyen la unidad de la iglesia. Y la otra es envidias, que es decir, antipatía resentida de otra persona que tiene algo que se desea. Y la otra es homicidios, que significa dar muerte a una persona sin el apoyo de la ley
y con malicia, eso es homicidios. Borracheras, es decir, deterioro del control físico o mental por las bebidas alcohólicas. Y la última dice orgías, es decir, fiesta y parranda excesiva, espíritu festivo que incluye alcohol, droga, sexo o algo parecido. Aquí vemos claramente, vea cómo el comentario final de Pablo sobre las obras de la carne es severo y contundente, porque dice que cualquiera que llamándose creyente se ocupa de ese tipo de actividades queda excluido del reino de Dios, es decir, no tiene salvación eterna. Si la persona dice ser creyente, pero aún sigue todavía practicando las obras de la carne, dice la palabra que no tiene salvación eterna, o sea que aún no es salvo. ¿Por qué? Porque sigue practicando las obras de la carne. Vemos aquí bien claro que ningún pasaje de la Biblia, en toda la Biblia, traza un contraste más claro entre la manera de vivir del creyente que está lleno del Espíritu y la del que está dominado por la naturaleza humana, que es la carne. Lo vemos claramente en las obras de la carne en Gálatas capítulo 5 del 16 al 26 que ya mencioné hace rato. Pablo no solo trata sobre las diferencias generales de la manera de vivir al hacer hincapié en que el espíritu y la carne están en conflicto, dice, sino que también incluye una lista específica de obras de la carne y del fruto del espíritu. Entonces, como creyentes, ¿cómo debemos nosotros de vivir? Nosotros debemos de andar, como dice la palabra en Gálatas capítulo 5, verso 16, que debemos de andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Cuando andamos en el espíritu no podemos satisfacer los deseos de la carne. Y en Romanos capítulo 8 verso 6 en adelante, Romanos capítulo 8 del 6 en adelante, dice la palabra aquí bien claro, dice la palabra, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y quiénes son los que viven según la carne? Los que están practicando las obras de la carne que mencioné hace un rato. Por eso dice en Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces cuando uno anda en la carne y se ocupa en la carne, a pesar de haber sido ya un creyente, dice que el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu, ¿qué es? Dice que es vida y paz. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Debemos de ocuparnos en el espíritu. Debemos de andar llenos del espíritu, que es vida y paz. Por cuanto los designios, dice la palabra en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y luego en el 9 dice bien claro, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y el Espíritu de Dios ya mora en vosotros, hermanos, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así que ya no debemos de vivir nosotros según la carne, sino que debemos de vivir según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús muera en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que debemos de decirle no a la carne para que no vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, hermanos, dice la palabra que moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios dice que son hijos de Dios. Y nosotros ya somos hijos de Dios, por eso es que ya somos nosotros guiados por el Espíritu Santo. Aquí vemos, hermanos, y la palabra lo dice bien claro, los que practican las obras de la carne no van a poder heredar el reino de Dios, como dice la palabra en Gálatas capítulo 5, verso 21, dice, los cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino
de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de llenarnos todos los días, hermanos, de la palabra de Dios para estar llenos del Espíritu Santo. Todos los días debemos de estar orando, llenándonos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no satisfacer los deseos de la carne y andar en el Espíritu Santo. ¿Cómo andamos en el Espíritu Santo? Leyendo la palabra, buscando de Dios todos los días, orando, leyendo la palabra todos los días, hermanos. Tenemos que estar leyendo la palabra para poder no satisfacer las obras de la carne, como dice aquí en Gálatas, ¿verdad? Como vimos hace rato en Gálatas, capítulo 5 del verso 19 al 21. Y vamos también a primera de Corintios 6:9, que nos habla también de algo bien importante, hermanos. Primera de Corintios 6:9. Aquí habla Pablo a la iglesia de Corintio, habla sobre algo que estaba pasando ahí antes. Y fíjense en lo que dice: los injustos no heredarán el reino de Dios. Aquí habla sobre las obras de la carne que antes ellos hacían, pero ya habían sido justificados, ya habían sido lavados, ya habían sido santificados. Dice la palabra en primera de Corintios capítulo 6, del 9 en adelante, dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no ignores, no erres, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice: y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí habla bien claro Pablo de que en esa iglesia había habido personas que antes practicaban las obras de la carne, antes satisfacían los deseos de la carne, pero ellos ya habían aceptado a Cristo y ellos estaban conscientes de que deben de andar en el Espíritu. Y por eso lo dice aquí en 1 Corintios 6:11. Dice la palabra: y estos eran algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Y así nosotros éramos a lo mejor alguno de esas cosas que mencionan aquí: fornicarios, idólatras, adúlteros, borrachos, maldicientes, estafadores. Dice que esas personas no heredarán el reino de Dios. Dice: pero dice, y estos eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados por la sangre de Jesús. Ya habéis sido santificados por el poder del Espíritu Santo. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor, de nuestro Dios. Aquí vemos claramente que sí puede haber cambios, hermanos. Si tú deseas, sí puede haber cambios en tu vida. Una vez que tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y viene a morar el Espíritu Santo en tu vida, empiezas a dejar todas esas obras de la carne que hacías. Yo no sé cuáles obras de la carne tú hacías, ¿verdad? Porque cada uno practicaba diferentes obras de la carne, pero sabemos claramente que podemos nosotros vencer esos pecados como cuando nos llenamos del Espíritu Santo. Entonces vemos claramente aquí que nosotros lo que tenemos que hacer es no satisfacer los deseos de la carne y andar en el Espíritu. ¿Cómo andamos en el Espíritu Santo? Cuando andamos en el Espíritu Santo es porque andamos llenos todos los días, nos llenamos de la palabra de Dios, todos los días leyendo la palabra y poniéndola en práctica. Vemos claramente aquí, hermanos. Ahora vamos a irnos, creo que sí hay tiempo para irnos rápidamente sobre el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Qué es el contraste, lo contrario a las obras de la carne? Y aquí lo dice bien claro en Gálatas capítulo 5, verso 22, dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando nosotros ya somos de Cristo, ya hemos crucificado la carne, o sea, las obras de la carne con nuestros deseos, con sus pasiones y deseos. Dice la palabra en Gálatas 5:25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y es lo que tenemos que hacer, vivir por el Espíritu, andar también por el Espíritu. Entonces ya vemos aquí claramente cuál es el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Aquí vemos esto claramente, hermanos, y vamos a decir, a ver qué es el amor, porque aquí vemos lo que dice el amor. Vamos a ver aquí qué es lo que dice del amor. Dice, amor, que es el amor ágape, un amor incondicional, que es el que tiene Dios, y Dios desea que tengamos un amor ágape, un amor incondicional, es decir, interés y búsqueda del mayor bien de otra persona sin móviles de ganancia personal. O sea, cuando tú le tienes amor a tu prójimo, no andas buscando una ganancia o ningún interés en esa persona. Lo que buscas es el bien de esa persona. Ese es amor, un amor ágape, un amor incondicional. Gozo, es decir, la sensación de gozo fundado en el amor, la gracia, las bendiciones, las promesas y la cercanía de Dios que tienen los que creen en Jesucristo. Los que creen en Jesucristo. Y lo otro es paz. Dice paz, es decir, el sosiego de la mente y del corazón fundado en el conocimiento de que todo anda bien entre el creyente y su Padre celestial. Andamos en paz con Dios. Paciencia, es decir, constancia, conformidad, ser lento para el enojo o para la desesperación. Benignidad, es decir, no querer ofender a nadie ni causarle dolor a nadie. Esa es benignidad. Bondad, es decir, celo por la verdad y la justicia y aborrecimiento del mal. Esa es la bondad, aborreces el mal. Puede expresarse en actos de amabilidad o en la reprensión y la corrección del mal. Fe, dice, es decir, lealtad firme y constante a una persona a quien se está, dice fe, es decir, lealtad firme y constante a una persona a quien se está unida por promesa, compromiso, carácter fidedigno e integridad. La otra es mansedumbre, es decir, moderación acompañada de fortaleza y valor. Describe a una persona que puede enojarse cuando se necesita el enojo y ser humildemente sumisa. Esa es la palabra mansedumbre. Mansedumbre, es decir, moderación acompañada de fortaleza y valor. Describe a una persona que puede enojarse cuando se necesita el enojo y ser humildemente sumisa cuando se necesita la sumisión. Sobre la mansedumbre de Cristo, como vemos que Cristo era una persona humilde, así nosotros también debemos de ser humildes de corazón. Templanza. La templanza, es decir, el dominio de las propias pasiones y deseos, incluso la fidelidad a los votos nupciales, también la pureza. Aquí vemos todos esos frutos del Espíritu, de lo que habla Gálatas, que habla sobre el fruto del Espíritu, y lo vamos a volver a leer en Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es lo mismo que humildad. Dice templanza o dominio propio. Dice que contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y nosotros ya somos de Cristo, hermanos. O ya hemos crucificado nuestra carne con esos deseos, con los deseos y pasiones que antes teníamos. ¿Qué debemos de hacer? Llenarnos, andar en el Espíritu, llenarnos todos los días del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos? Andamos en el Espíritu cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos congregamos, es cuando nosotros
nos llenamos de la palabra. Debemos de andar todos los días de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 22, el fruto del Espíritu. Es algo bien importante, hermanos. Hoy hemos visto las obras de la carne y el fruto del Espíritu, hermanos. Debemos de nosotros crucificar nuestras pasiones y deseos de la carne y andar ¿qué? En el fruto del Espíritu. Tenemos que andar en el fruto del Espíritu todos los días, andar en el Espíritu todos los días, hermanos. Pedirle a Dios que nos ayude para crucificar esta carne. Y la única forma de que Él nos pueda ayudar a crucificar esta carne es cuando nosotros leemos su palabra, tenemos una comunión con Él, una relación con Cristo, oramos. También ¿cómo podemos vencer las tentaciones? De esa misma forma, orando y leyendo la palabra, hermanos. Es bien importante que escudriñemos la palabra diariamente. Vimos las obras de la carne y el fruto del Espíritu, hermanos. Las obras de la carne es la naturaleza humana con sus deseos inmorales. La carne permanece en nosotros los creyentes aun cuando recibimos a Cristo, y Él es nuestro enemigo mortal. Por eso debemos de vencer la carne diariamente, hermanos. Diariamente debemos de vencer, crucificar esta carne, porque esta carne quiere todos los días desear satisfacer los deseos pecaminosos, pero tenemos que decirle no a la carne, hermanos. Amén. Así que, bueno, pues ya vimos las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y ahora, hermanos, pues vamos a hacer una oración para despedirnos. Y gracias a Dios por esta enseñanza sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gracias, Padre, te doy por esta enseñanza, Padre Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que ellos hayan recibido esta enseñanza en sus corazones y la pongan por obra el fruto del Espíritu, hermano, Padre Santo. Gracias, Señor, te doy por lo que estás haciendo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues gracias y hasta el próximo lunes a las 7 de la tarde estaremos nuevamente con ustedes por medio de esta transmisión Cristo TV 21.5, y este fue su programa Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Este fue su programa Bienvenido Espíritu Santo.